Hay personas que nunca aprenden de errores del pasado. Por decir, cuando España intentó reconquistar a los Países Bajos. O cuando España intentó con Portugal. Bueno, en resumen, no eran muy buenos reconquistando a partir de su único logro con el sur de España. Pero aún así lo intentaron con México. Y eso es justo lo que veremos hoy, en Historia Blitz. ¡Wow! Hace mucho que no hacíamos uno de estos videos cortos. Antes de continuar, no olvides en dejar like y suscribirte. Como ya habíamos visto antes en mis videos sobre la independencia, que les recomiendo ver, México firma los Tratados de Córdoba en los que se suponía que España reconocería su independencia, pero aunque las tropas españolas se retiraron del territorio mexicano, España se negó a reconocer la independencia de México. ¿En serio, España, hermano? Estabas en guerra con toda Latinoamérica, no había oportunidad de ganar. Entiendo que eras el Imperio Dorado y lo que sea, pero recargo en el eras. Pero bueno, regresando. Fernando VII, el apodado Deseado, porque ni lo deseaban en su casa, empezó a tramar un intento de reconquista de las Indias. No esas Indias. Las Indias en América. No, tampoco esas Indias. ¿Qué pasó? Bueno, las excolonias en América. Es entonces que el primer ministro del Despacho de Guerra y Marina, Antonio de Medina Miranda, temiendo algún acto de reconquista, preparaba las primeras indicaciones y planes para tomar el castillo de San Juan de Ulúa, que después de la entrada del ejército trigarante era el último bastión del poder del gobierno español. El general José García Dávila, gobernador español en Veracruz, se había comprometido con Antonio López de Santana la fortaleza de San Juan de Ulúa con 200 soldados de infantería, artillería y municiones del puerto, así como más de 90,000 pesos del gobierno español. No obstante, al poco tiempo, la escasa fuerza con la que se había atrincherado Dávila se incrementó a 2,000 soldados que España envió de Cuba para que de ahí buscar la reconquista de México. La llegada de Santana al gobierno de la ciudad, el 10 de septiembre de 1822, marca otro episodio de las negociaciones entre las autoridades mexicanas de Veracruz y las españolas de San Juan de Ulúa, en las que éstas se vuelven críticas, y más aún cuando el gobierno español revela su cargo a Dávila, para colocar en su lugar a Francisco Lemaur. Lemaur comenzó a dictar leyes en la fortaleza, lo que iba en contra de la soberanía mexicana y lo convirtió en un lugar seguro para la vendimia de comerciantes extranjeros. Además, Lemaur consideraba que todos los puntos que estuviesen anexos a la fortaleza deberían de considerarse en poder español, como lo eran Sacrificios y el Fondadero. Las conversaciones se agravaron tanto que el 25 de septiembre de 1823 los españoles bombardearon el puerto de Veracruz, originando el desplazo de más de 6,000 civiles que abandonaron el puerto. Después del bombardeo del puerto por los españoles, el gobierno mexicano decidió poner fin a los intentos de reconquista española, a pesar de no contar con una marina de guerra adecuada para cumplir el objetivo, expidiendo el 8 de octubre de 1823 el decreto de bloqueo del San Juan de Ulúa. Con la victoria sobre el último bastión español en México, el gobierno mexicano llegó a la conclusión de que España, al no reconocer los tratados de Córdoba, buscaría de alguna forma recuperar México utilizando Cuba como su plataforma. Lucas Alamán, quien era entonces ministro de Relaciones Exteriores en México, evaluó la amenaza que representaba Cuba para México, por lo que escribía: Cuba sin México está destinada al yugo imperialista, México sin Cuba es un prisionero del Golfo de México. Desde 1824, Lucas Alamán se hacía la idea de que México debía de apoderarse de Cuba, creyendo que, con las fuerzas mexicanas y el apoyo ofrecido por algunas potencias como Francia e Inglaterra, se lograría aquel plan. Sin embargo, Estados Unidos quería apoderarse de Cuba también, y sabiendo de las ambiciones europeas, se empeñaba en la retención del gobierno español. A raíz de estas ambiciones de poseer la isla de Cuba y evitar la reconquista española, se dio la contratación del comodoro David Porter. Porter se puso al mando de las tropas mexicanas para atacar las líneas de comunicación marítima de España en la isla de Cuba. Con ello empiezan las patrullas de la escuadra mexicana en aguas españolas, y es así como el 10 de febrero de 1828 se libra la batalla de Mariel, en el que son derrotados los mexicanos y muere el capitán de fragata David Henry Porter, sobrino del comodoro, que después, argumentando atentados sobre su contra, regresaría a Estados Unidos. Muchas gracias. Un año después de la batalla de Mariel, se dio un nuevo intento de reconquista a México por parte de España, desde el viejo continente y Cuba, como lo habían pensado antes las autoridades mexicanas. Se designó al general Isidro Barradas, quien salió de puerto con 3,600 soldados con el nombre de División de Vanguardia, y el 5 de julio se dirigió a México. La flota con la que viajaba estaba conformado por un buque insignia llamado El Soberano, 2 fragatas, 2 cañoneros, así como 15 buques de transporte, todas ellas comandadas por el almirante Ángel Laborde. Los exiliados españoles que querían regresar al país de la Ley General de Expulsión habían convencido al general Isidro Barradas que los mexicanos querían volver al dominio de la corona española. Ja, 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 qué buen chiste. El 26 de julio de 1829 la flota arribó a Cabo Rojo, cerca del sur de Tampico, y desde ahí comenzaron sus operaciones el día 27, intentando desembarcar 750 soldados y 25 botes.
El desembarco comenzó a las 2 de la tarde, en lugar que les habían dicho unos huastecos. Se dieron varias batallas en el alrededor del puerto de Tampico. El 21 de agosto, en lo que ahora se conoce como el Centro Histórico de Tampico, se dio una importante batalla entre mexicanos y españoles. Finalmente, tras la toma del Fortín de la Barra, en Tampico de Tamaulipas, que se desarrolló en la madrugada del 11 de septiembre de 1829, se puso fin al combate entre españoles y mexicanos. El general Barradas acordó la capitulación española en el pueblo viejo de Tampico y ratificó la capitulación de Santana de Tampico, donde se encontraba su cuartel general. Con esta importante victoria, el ejército mexicano consolidó la independencia de México, mostrando al mundo que podía sostener su independencia. Y finalmente, el 28 de diciembre de 1836, cuando se firmó un trato de paz y amistad entre ambas naciones, España reconoció a México como un país independiente. Si el video te gustó, no olvides en dejar like y suscribirte. Gracias.